Hoy presentamos el libro de nuestro padre, del padre Gago. No solamente nos enseñó radio, me enseñó radio, sino fundamentalmente una manera de ser, una manera de actuar, una manera de caminar por la vida. Siempre con una sonrisa, con delicadeza, con sensibilidad, pero con firme convicción en sus principios, escuchando y dando consejos y, por supuesto, ejemplos. Él decía: el Espíritu Santo tiene aquí un despacho en este edificio y, por tanto, hoy todavía resuena su voz en estas paredes. Así que, sin más, cedo la palabra al presidente de la asociación, Rafael Ortega. Muchas gracias. Hoy estamos aquí gracias al padre Gago. Estamos todos gracias al padre Gago. Gracias por vuestra asistencia, por su asistencia a este acto de presentación de la biografía del padre Gago, escrita por Fray José Solórzano Pérez y Fray Salus Mateo Román, con prólogos de don Ricardo Blázquez. Muchísimas gracias, como siempre, don Ricardo, y de Fray Jesús Díaz Ariego, Jesús, como también le gusta, me lo ha dicho que le llamen, prior provincial de la Orden de Predicadores. Una biografía en la que se nos invita a todos a descubrir a este apóstol de las ondas. Y digo apóstol de las ondas porque ya desde hace mucho tiempo yo creo que lo era. Antes de ayer tuve la satisfacción de estar en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, y al enterarse los profesores que iba a haber este acto, me enseñaron la tesina de fin de carrera escrita por el padre Gago. Y en esa tesina, que naturalmente no me pude contar porque es parte del fondo de la facultad, pero que me han prometido enviarme una copia concursada, ya se notaba claramente que era un apóstol de las ondas. Gracias, como escribía José Luis en uno de sus libros, unas gracias que según él deberían ser la última palabra. Gracias a un santo que nos decía: debo agradecerte el torrente de vida volcado sobre millones de personas, millones de criaturas, seres que has creado, capaces de pensar como tú piensas y de amar como amas, a hombres y mujeres que viven y que han vivido y los que vivirán, creados y mantenidos por ti, que somos expresión de que es fecundo y generoso tu amor. Hoy nos encontramos, como decía Pedro Antonio, en un salón dedicado pues, a don Bernardo, una gran persona, uno de los creadores también de la COPE. Yo desearía, y hago aquí este llamamiento, que alguno de los estudios que tiene la cadena COPE estuviera dedicado en su día también al padre Gago, como hay algunos que están dedicados también a otros profesionales de esta casa. Para muchos de los que estamos aquí, José Luis Gago fue, además de un amigo, un padre que nos acogía y nos abrazaba ante cualquier problema personal, y por eso estamos empeñados en que este abrazo nos lo dé ahora un beato, un futuro santo. Gracias por el trabajo de todos. Muchísimas gracias. Me corresponde, en estos momentos comentar, espero que brevemente, la génesis del libro que hoy presentamos. En primer lugar, tendría que retrotraerme a la primera persona que se atrevió a dar el paso primero en esta andadura. Esa persona fue Raúl Posadas Gago, sobrino del padre Gago. Él superó el temor a ir más allá de su condición de sobrino y así me lo planteó en una cafetería de Valladolid. La pregunta entre dubitativa y temerosa fue: ¿podemos hacer algo? Yo lo animé a no desaprovechar el testimonio que podrían ofrecer tantas personas como lo habían conocido y así poder contar con ellos en el momento oportuno. En aquel momento contemplábamos las cosas, pues eso, un poco lejanas, más lejanas de lo que en definitiva después ha sucedido, ¿no? Después de este encuentro se creó la asociación Padre Gago, que asume, junto con la provincia dominicana de Hispania, la responsabilidad de hacer algo más que quedarnos en el simple recuerdo. Con esos cimientos, la asociación echa a andar y da el primer paso. Y fue presentar a don Ricardo, cardenal arzobispo de Valladolid, el proyecto. Y don Ricardo, pues animó a ir haciendo realidad esta idea y pide además que se haga más adelante una biografía científica. Por tanto, nuestra biografía
no es nada científica. En fin, no voy a extenderme ahora por qué las cosas son así. Bien, ¿quién podría escribirla? Un hombre curtido en estas lides, como es José Antonio Solórzano, que debería estar aquí, pero por cuestiones médicas no puede hacerlo. Digo, con bastantes libros salidos de su pluma y un servidor que nunca había lidiado a este nivel. Por lo que se ve, lo nuestro es urdir cosas en las cafeterías. Así quedamos con Elsa González, buena periodista y mejor persona. Nos encontramos en la cafetería de la estación de Chamartín. Y en un rincón de la cafetería, entre ruidos de platos, trenes, personas corriendo, comenzamos a plantearnos cómo abordar el tema. Y en 2 horas escasas pergeñamos el itinerario, nos dimos los teléfonos como siempre y tomamos el café al que Elsa también nos había invitado. Tuvo la buena idea de ofrecernos el libro, que en breve estará en las librerías, y nos ofreció sobre todo la parte de lo que es la vida del padre Gago en esta casa, en la COPE. Posteriormente, Santiago Chivite también nos prestó la obra que había escrito, COPE, una cadena de radio en busca de su identidad. Y ahí comenzamos. Y comenzamos con prisas, con deseo de llegar a tiempo, que en esos momentos era mínimo, con todo lo que teníamos por delante. La obsesión era correr y llegar a tiempo. ¿Llegaremos a tiempo? Era la pregunta que nos hacíamos constantemente. La obsesión era correr, digo eso, llegaremos. Decidimos distribuir una tarea. El padre José Antonio Solórzano escribiría las 2 primeras partes, yo la tercera. Por estar más ocupado en otras tareas, fui postergando mi labor. Con Solórzano acuciándome, y los que lo conocéis sabéis cómo acucia, porque el tiempo apremiaba. A finales de enero comencé a redactar mi parte. Para concluir, nos retiramos una semana al convento dominicano de Caleruega. En mi vida he pasado tantas horas sentado dando vueltas a todo hasta doler la cabeza. La mayoría de ustedes saben lo que eso significa. A primeros de febrero el libro estaba casi, porque nunca se acababa. Correcciones, eliminación de párrafos, correcciones de los lapsus digiti y el abuso de la paciencia de Jaime Serrano, aquí presente, por llevarlo adelante. Es el gestor de Divesa. Qué paciencia, Jaime. La tuviste, ¿eh? Bien, el libro está distribuido, como podéis ver, en capítulos que llevan por título común Pinceladas. La pincelada biográfica, la pincelada de su labor en la COPE y, por último, la pincelada religioso-sacerdotal. Al hablar de pinceladas, aludimos a algo no completo. Hemos intentado dibujar un cuadro que pueda servir para dar otro paso en el inicio de una posible causa de beatificación. El libro, por tanto, es lugar donde se insinúan muchas cosas. Alguien, esperamos, escribirá una biografía científica con mucho más tiempo y más fuentes de las que servirse. A nosotros nos han valido mucho los escritos del padre Gago. Yo lo conocí de cerca. Fue formador mío en algunas etapas de mi carrera como fraile. Viví con él en Valladolid posteriormente y me tocó ser superior en los momentos finales de su vida. Y ahí hemos descubierto con más realismo la figura del padre Gago. Citamos un refrán medieval, anónimo, que dice: la vida oculta las cosas poniéndolas delante de nuestros ojos. Y es verdad, esto que suele pasarnos con frecuencia, sé que cuando buscamos algo como un llavero, las gafas, un libro, el monedero, y que no somos capaces de verlos teniéndolos delante de nuestros ojos, suele ocurrirnos también con las personas, sobre todo cuando de cualidades, aptitudes o actitudes se tratan. Por lo general somos propensos a darnos cuenta de los fallos y aunque las cualidades sean notorias, no las valoramos como deberíamos y damos por sentado de que, bien, es lo que tiene que ser. Quizás en la ausencia de esa persona peculiar, distinta,
es cuando caemos en la cuenta qué gran persona era. Yo siempre valoré al padre José Luis Gago, porque sus cualidades, sobre todo su delicadeza y su bondad, eran algo patente en mi relación con él. Pero al tratar de ahondar un poco más en sus cualidades, virtudes, lo he valorado más todavía. Sus escritos, leídos con detenimiento, son profundos, más de lo que puede aparentar en principio. Escuetos, como es su forma de escribir, con términos bien escogidos, con el ritmo propio de su forma de hablar, ritmo rápido, pero muy claro en su dicción. En ellos hemos descubierto esas miniaturas, en las miniaturas inéditas, en fin, las distintas miniaturas que publicó la editorial Narcea. Bien, digo que hemos descubierto la gran persona que se esconde detrás de esas reflexiones escuetas, justas, pero enjundiosas. Ellas han sido el mejor apoyo en nuestra tarea y las hemos usado constantemente porque descubrir al padre Gago pues es entrar en ese mundo que él dejó muy bien reflejado en los escritos. Finalmente, a nuestras pinceladas nos pareció oportuno aportar algunos textos suyos y otro de Julián del Olmo, que está por aquí. Nos pareció que era una forma de acercarlo un poco más a los lectores al presentar algunos de sus escritos, reflexiones que le fueron encargadas por sus superiores y que es algo totalmente distinto de lo que solía hacer en sus miniaturas en esta casa. Y en las miniaturas hemos querido llamarlas maxituras, por el rico contenido que ellas transmiten. En resumen, hemos descubierto más en profundidad a un gran hombre, un dominico de pies a cabeza, que supo responder a los interrogantes del momento que le tocó vivir y que ciertamente en todo ese proceso nos ha echado una mano y algo más. Yo solía comentar con su sobrino Raúl: ay Raúl, esto es complicado y no sé si vamos a llegar a tiempo para estar el miércoles de ceniza en la COPE para presentar el libro. Y yo le decía a veces, esperemos que nos eche una mano, y decía él, ya nos la está echando. Pues bien, tengo que agradecer a don Ricardo, al padre provincial, Fray Jesús Díaz, a la Asociación Padre Gago y a la Fundación COPE, y gracias también a don Julián del Olmo, también a Jaime Serrano y, como no, a los frailes de la comunidad de San Pablo y San Gregorio, donde él vivió sus últimos años. Todos han estado en su sitio y han apoyado, cada uno a su modo, para que el libro esté donde está. Esperamos que los lectores conozcan mejor al padre Gago y así puedan y podamos todos imitarlo, que es en definitiva lo que hemos pretendido con el libro que ahora mismo presentamos. Y me alegro de que aquí, en la COPE, tenga lugar esta mañana la presentación que desborda el acto de esta mañana, la presentación del libro. Pero me alegro de poder participar en esta mesa para presentar esta memoria escrita de un gran amigo. Yo creo que en nuestra situación necesitamos cultivar la memoria. Cuando tienen lugar cambios profundos en tantos órdenes, seguramente el recurso a la memoria nos ayuda a caminar mejor de cara al futuro. La memoria, en el caso del padre Gago, tiene ciertamente incorporada una gratitud profunda, sin duda. Tiene también incorporada una ejemplaridad, también. Y el recurso a la memoria de estas personas, con la gratitud que les debemos y la ejemplaridad que debemos tomar, nos ayuda a ir caminando día tras día con un paso más seguro y con una esperanza que no fenece. Voy a hacer alguna referencia
de carácter más personal, sobre todo prolongando lo que en la presentación aparece ahí como referencias bastante transitorias. A mí me impresionó mucho el padre Gago cuando lo visité varias veces en el hospital Río Ortega. Y en el clínico. Y hay varios aspectos de la impresión que me produjo que sí que quería por lo menos enumerarlos. En primer lugar, la bonomía del padre Gago. Era una persona buena. Y necesitamos, en contacto con estas personas y con acontecimientos en otro orden, rescatar el valor de las palabras. Era una persona buena. También me produjo la impresión de una persona, digamos, no vulgar, sino distinguida. Tenía una forma de estar y de comportarse, de hablar también, que tenía una ejemplaridad de esas personas que nos ayudan a ir hacia arriba. Otro aspecto que me llamó la atención fue el sufrimiento que padecía. Sufrió mucho en su enfermedad. Y también como un cristiano, como un dominico, también me ayudó mucho la conversación con él, cómo se iba transparentando la esperanza que él tenía, que transfiguraba el sufrimiento en una forma distinta de vivir. El contacto con el padre Gago y con estas impresiones que termino de indicar que a mí me ayudaron mucho, yo creo que sería bueno que las recogiéramos siempre. Porque estas impresiones, es verdad, necesitan después el trato diario, que yo no lo tuve, pero estas impresiones, en la medida en que yo he ido recibiendo informaciones de unos y de otros, son intuiciones, impresiones que responden a la personalidad del padre Gago. El padre Gago era de Palencia, y yo estuve en Palencia 3 años, como obispo de Palencia. Claro, los palentinos decían, y yo también decía, que era poco tiempo para el ejercicio del ministerio episcopal en una diócesis, y es verdad. Pero fue bastante tiempo para poder recibir, ser impactado por la hondura humana y espiritual de los palentinos. Yo recuerdo unas visitas pastorales, sobre todo en el valle de la Ojeda y del Boedo, que seguramente algunos conocéis. Sobre todo cuando se tenía una conversación con personas mayores, yo no podía evitar, para mí mismo, sorprenderme por la persona que tenía delante. Una persona humana y cristiana a carta cabal. Cuando Santa Teresa de Jesús, mi paisana, que no puedo dejar de reconocerlo, y también de gloriarme también en tener tan buenos paisanos. Cuando mi paisana, Santa Teresa, que no quería fundar en Palencia, ella se resistía a ello. Lo que pasa es que el señor obispo de Palencia entonces es el que había recibido la reforma en Ávila y no podía negarse. Y entonces fue el día del Santo Rey David, según el calendario de entonces, a finales del mes de diciembre, desde Valladolid, con una niebla y con un frío se puede comprender, a Palencia. Y le resultó extraordinaria la ayuda que encontró en Palencia para la fundación, especialmente de 2 canónigos. Le ayudaron mucho. Y entonces cuando Santa Teresa narra la fundación, la historia de la fundación de Palencia, no dice que ella se resistía, pero que claro no podía negarse al señor obispo. Y entonces cuando narra la historia de la fundación de Palencia, dice, era la gente de mejor masa y nobleza que yo había visto.
Por esto me alegro mucho de haber fundado allí. La gente de mejor masa y nobleza que Santa Teresa había visto. Conocía a los abulenses, de los abulenses no dijo tales cosas. Se conoce que tenía alguna cosa por ahí. Entonces, ciertamente, de los palentinos sí que lo dijo. Pues bien, cuando se ve sobre ese fondo del elogio de Santa Teresa, que sabía muy bien ver qué había en el fondo de las personas, muy bien, y de cada persona sabía lo que podía esperar de ella. Por ejemplo, de San Juan de la Cruz no podía esperar pues que le ayudara en las cuestiones económicas de la Fundación de Viña del Campo. Para eso encontró otros, pero de San Juan de la Cruz sabía lo que podía esperar. Y esto sí que lo tuvo. Pues bien, el padre Gago entra de lleno en ese elogio de los palentinos por parte de Santa Teresa. La gente de mejor masa y nobleza. Una persona en quien se puede fiar, a quien se puede confiar. Una persona de bien, una persona inteligente. Bueno no quiere decir medio así, ¿eh? Bueno, ¿por qué? Bueno, en todo. Eso era el padre Gago. El padre Gago vivió mucho tiempo, usted lo sabe mejor, en el convento de San Pablo, San Gregorio de Aragón. Y allí, precisamente en este convento, vivió el padre Domingo Báñez, que hizo el informe para la Inquisición especialmente sobre la vida de Santa Teresa, escrita por ella misma, pero no solo por ella, también por otros comentarios y la misma fundación y todo esto. Él vivió en este convento de San Gregorio, de San Pablo, y el informe del padre Domingo Báñez para la Inquisición fue definitivo para que la Inquisición dejara de incomodar a Santa Teresa. Es un informe que uno queda sorprendido por el enfoque tan hondamente teológico y tan certero que el padre Domingo Báñez adopta. Es un discernimiento de los carismas preciosamente hecho. Por ejemplo, dice Santa Teresa, se puede engañar ella a sí misma, pero no engaña a nadie ni intenta engañar. Era amicísima de la verdad, lo cual es verdad. Y la verdad en todo el recorrido de la vida, y en todo el recorrido que tiene la verdad en nuestra propia vida. El padre Gago, en la medida que yo he podido conocer, ver, es un maestro de la comunicación. Yo he quedado también admirado de las piececitas pequeñas, pero siempre con un argumento importante, centrado en el argumento y desarrollado en no muchas líneas, de una forma bella, no fatiga a quien le oiga y al mismo tiempo queda invitado por lo que termina de escuchar y también por la invitación que de vez en cuando el padre Gago cita para los oyentes al día siguiente. Era un maestro de la comunicación, porque el saber decir las cosas importantes de una manera atractiva y también crear la disposición de benevolencia para escucharlo, a mí me parece un arte. Y eso ustedes lo hacen. Hace pocos días y con mucha frecuencia, pues yo escucho también a los locutores de la COPE. Yo estoy seguro que estaría orgulloso el padre Gago de los locutores de la COPE también. Estoy seguro. Junto al padre Gago hay otra persona que para mí tiene unas relaciones más de familia, más estrechas, que es don Bernardo precisamente. En este auditorio en que estamos reunidos, como ya hemos escuchado, lleva el nombre de don Bernardo. Don Bernardo y un servidor éramos parientes. Entonces, cuando se iba de un pueblo a otro, del pueblo de don Bernardo, que en paz descanse, y mi pueblo distan aproximadamente a campo través, no por carretera, a campo través, unos 15 o 20 kilómetros. Cuando iban mi familia a su pueblo, a Gabonal, dormían en casa, la
familia de don Bernardo y al revés. Eran parientes mi madre y él eran primos segundos, de modo que parentesco ya relativo, pero ciertamente éramos paisanos. Y además siempre nos tratamos como paisanos. Don Bernardo tuvo una trayectoria larga y por alguna persona providencial con una eficiencia para la Iglesia en España muy importante. Don Bernardo siempre fue una persona, decían en mi familia de Villanueva del Campillo, es un pueblo bien bonito, está junto al puerto de Villator. En el invierno es mejor que no vaya, pero en el verano se puede. No solo el nombre es bonito, Villanueva del Campillo, pero también el pueblo. Entonces, mi familia del pueblo decían que la familia de don Bernardo tenían, no decían instinto, tenían un instinto especial para los negocios. Y es verdad, tenían una pituitaria para ver cómo bandearse en este mundo complejo, seguramente cada vez más complejo, del dinero, de qué hacer, de cómo defenderse, de cómo ganar, de cómo no perder, etc. Eso lo tenía la familia de don Bernardo, y don Bernardo también. Don Bernardo vino, enviado por el obispo, aquí a Madrid, a estudiar ciencias, para que pudiera ser profesor de ciencias en el seminario. Yo lo tuve de profesor de matemáticas. Él había estudiado ciencias biológicas sobre todo. Y en el tiempo en que estuve aquí en Madrid, estudiando, él trabó contacto y profundo con Cáritas. Y esta impresión y esas convicciones en relación con la atención a los pobres, las instituciones, al servicio de la dimensión social de la persona, eso lo tuvo siempre don Bernardo. De hecho, en Ávila, él era un director del Colegio Diocesano, que había fundado en los años 40 el obispo que a él y a mí nos ordenó, don Santos Borobriz. Pero don Bernardo, además de ser director del Colegio Diocesano, también creó dos instituciones con esta sensibilidad. Por ejemplo, una escuela de formación profesional acelerada, un PPO, se llamaban entonces, en un pueblecito muy cerca de Ávila que se llama La Serrada. Y allí se formaron bastantes levas de jóvenes, que muchos de ellos fueron, por ejemplo, a Bilbao Fábricas, aquí a Madrid o a otros lugares. Fue ya, ese instinto de carácter económico, social, con esa conversión del corazón por Cáritas, lo que a él le llevó a crear este centro. Y también creó otro centro. El centro de formación profesional le quedó desbordado, como se puede comprender. Pero el centro de educación especial, en un pueblecito que se llama Martierrero, a 5 kilómetros de la ciudad, ese continúa. Fue también otra de las expresiones de las iniciativas, porque don Bernardo tenía muchas iniciativas. Era un hombre no simplemente para administrar lo que había recibido, sino también para crear cosas. Y efectivamente lo tuvo. Vino aquí a la conferencia episcopal porque el que era entonces obispo en Ávila, don Maximino Romero de Lema, cuando en la conferencia episcopal, ya hizo 50 años que fue creada, inmediatamente después del concilio, fueron muy madrugadores los obispos de entonces para crear la conferencia episcopal. Unos meses después de terminar el concilio, la crearon. Pues bien, cuando estaba preparándose la gestión y la vida, el desarrollo de las actividades de la conferencia episcopal, en relación con la dimensión económica, el obispo de Ávila aconsejó a los que entonces tenían la responsabilidad, primero aquí en la conferencia episcopal, aconsejó que viniera don Bernardo. Y don Bernardo es el que, poco a poco, él también calculaba los tiempos sin prisas, pero bien sentado y con buena perspectiva en el horizonte. Él fue introduciendo racionalidad económica en la gestión y en la administración de la conferencia episcopal, que antes, de ordinario, a veces el mismo obispo llevaba un papelito en el bolsillo de una cosa y un papelito en el otro bolsillo de otra. Fue introduciendo, como todos sabéis,
racionalidad en la conferencia episcopal. Y justamente en este contexto, también de la creación de la cadena emisora Scope, en este contexto es donde se encuentran el bendito Padre Gago y el bendito Don Bernardo. Don Bernardo, además, para mí tenía, los dos. No puedo pensar en uno sin pensar ya en otro. Prácticamente una persona induce a la otra, una memoria que yo personalmente tengo. Don Bernardo, además, fue el predicador de mi primera misa. Los mayores, hay un privilegio de los que son mayores, que esto ya no lo conocen los más jóvenes. Pero antes, lo más importante cuando un seminarista pasaba a ser cura, no era simplemente la ordenación. A veces lo que tenía más relieve de carácter eclesial y social era la primera misa. Y entonces se solía, por parte del misacantano, solía invitar para predicador pues a Bernardo. Y yo le invité para la primera misa, y además encantados en mi pueblo y la familia, claro, éramos parientes. Y el recuerdo que me regaló también en aquel tiempo de la primera misa y de la ordenación, en el corazón de las masas del padre Carlos de Foucault, de Guayón, era la dimensión social, caritativa, personal que él tenía. Y también en esta perspectiva es como padre Gago, también otro que fue el director de COPE en Salamanca, también Antonio Meterfino, también fue un grupo de personas. Una persona sola no puede hacer las cosas. Tiene que tener, aunque haya una inspiración por parte de alguien, tiene que tener un grupo de personas que entre todos van dando cuerpo a una determinada idea. Y esto es lo que hicieron. Yo me alegro mucho de que la beatificación del Padre Gago vaya adelante. Además, un periodista santo. Ya tenemos un periodista santo aquí, beato en España, que tengamos otro pronto. Yo me alegraría de poder asistir a la beatificación del Padre Gago allí en la iglesia magnífica del convento de San Pablo en Valladolid. Yo me alegraría tanto. Recuerdo el día del funeral, fue también un acontecimiento espiritual y humano de primera magnitud en vuestra iglesia. Tuve la suerte de presidir aquel funeral. Y espero que poder participar, porque esto debe ir deprisa, espero poder participar también en la beatificación del Padre Gago. Me alegro mucho de que esta causa, la causa del Padre Gago, todo lo que significa, lo asumamos y lo recordemos con las actitudes que decía antes. Tenemos que hacer memoria. Memoria con gratitud y memoria recogiendo de cara al futuro la ejemplaridad de tantos como nos han precedido. Porque al final, en grandísima medida, somos herederos. Somos herederos de tantas personas, de tantas obras, de tantos acontecimientos. Ya nos cansó. Quería terminar con una oración preciosa en el último libro póstumo. Hay una oración que acompaña aquí una fotografía del Padre Gago con los cascos en el locutorio, diciendo lo siguiente. Te doy gracias, Señor, por esta vida mía en la que he sufrido y de la que he disfrutado. Con el hato de mi vida a la espalda, solo palabras obligadas y de bendición vengo hacia ti. Y solo besar puedo la tierra que pisas. Con el hato de la vida, el Padre Gago fue al encuentro del Señor. El Señor ya ha sido también su cireneo y estamos seguros que ya desde allí nos contempla con gratitud esta mañana y seguramente dice, pero ¿a dónde van estos y estos? Vamos por buen camino y a buena meta. Muchas gracias.